Buenos días para todas y para todos. Saludar especialmente a las compañeras y a los compañeros de COFE que están dando esta pelea. Saludar a las parlamentarias y parlamentarios presentes y saludar también esta sala que siempre tiene las puertas abiertas para que los trabajadores podamos venir a este espacio. No podemos hablar de esta cuestión de las certificaciones médicas sin hablar de la coyuntura en la que estamos viviendo. La coyuntura que estamos viviendo, que es de recorte, la coyuntura que estamos viviendo donde las políticas públicas, las políticas de Estado, no dan respuesta a las necesidades de la gente. Y en ese marco de recorte, que yo a veces embromo un poco diciendo, uso la palabra dialéctica, que no correspondería a esta situación, pero recorte de bolsillo, recorte de derechos, recorte de derechos, recorte de bolsillos. Es permanentemente lo que estamos viviendo las y los trabajadores. En ese pienso que en este momento la rebaja de salarios, la rebaja de pasividades, la rebaja estrepitosamente de algunas cuestiones que hacen a lo que significan nuestras leyes, algunas cuestiones, por ejemplo, de lo que sucede, que también no voy a nombrar todo, pero sí quiero nombrar lo que nos sucede con las ollas populares, donde no hay una propuesta integral desde las políticas de Estado, pero sí, como respuesta, hay un cuestionamiento a quienes sostienen esa ausencia del Estado solidariamente desde las organizaciones. No voy a hablar de todo, pero sí quiero decir que en este marco de recorte de derechos y recorte de bolsillo, tenemos una ley de negociación, un proyecto de ley sobre negociación colectiva que prácticamente pretende eliminar el tripartismo. Y algunas otras cuestiones, por ejemplo, que todavía no han llegado al Parlamento, como el convenio 190, convenio ratificado por nuestra legislación, y convenio que en vez de generar un decreto reglamentario, a pesar de que el propio convenio siendo ley puede ser ejecutable, en vez de generar un decreto reglamentario, no, inventan encima un nuevo proyecto de ley que desconoce la violencia basada en género, que desconoce los trabajadores informales, que desconoce los trabajadores rurales y que vuelve a desconocer la tripartita y la negociación colectiva. Ese es el marco en que nos estamos moviendo las y los trabajadores. Y en ese marco, además, es muy claro que cuando del otro lado nos hablan sobre estas cuestiones de ideología de género, los trabajadores decimos fuerte y claro, no se trata de ideología de género porque las y los trabajadores tenemos ideología de clase. Y desde la clase es que nosotros impulsamos, aseguramos, intentamos, pero sí es nuestro objetivo desde la clase generar perspectiva de género, que no es lo mismo. No es lo mismo que se generen políticas de igualdad entre hombres y mujeres que estas cuestiones que nos quieren imponer sobre ideología de género que permanentemente están desmarcando el propio género y permanentemente, hasta en algunas oportunidades, parece que hubiera una especie de misoginia por parte del Estado. En ese marco también aparecen estos recortes que hablan de las certificaciones médicas. Recorte que entendemos que no es justo y que además ataca esa cuestión, ataca las políticas de género. Y cuando es el Estado el que debería generar esas políticas para prevenir, al contrario, es el Estado que argumenta cuando quiere recortar esas certificaciones médicas, argumenta específicamente contra las mujeres.
Porque resulta que es a todos y a todas y a todes que les van a recortar. Resulta que le van a recortar tanto a varones como a mujeres. Pero hete aquí que no hay un argumento específico contra los varones. Hay un argumento específico contra las mujeres. Por un lado, argumentando que las compañeras tienen tareas de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si las compañeras tienen tareas de cuidados y en realidad se certifican, están mintiendo sobre una enfermedad y está mintiendo el médico certificador que en definitiva las está certificando. Y hablan sobre la cuestión de cuidados. Bien podrían hablar, si quisieran generar políticas de Estado, bien podrían hablar de lo que significa el trabajo no remunerado, el que tantas y tantas mujeres sostienen desde lo invisible el mundo productivo, sostienen desde lo invisible todo aquello que aparece público. De eso se trata el mundo, los cuidados, de eso se trata el trabajo doméstico. Se trata de cómo todos los días somos las mujeres que desde donde nadie nos ve, donde nadie nos mira, al otro día todo funciona normalmente gracias al trabajo que hacemos en forma invisible. No hablan de esas cuestiones, no hablan de ese tipo de trabajo no remunerado. Hablan de los cuidados, como menospreciando. Quiere decir que las compañeras mienten, certificándose, dice, porque tienen en realidad tareas de cuidado. Por lo tanto, ni siquiera están generando algún tipo de política que permita que en el caso que fuera cierto, las compañeras estuvieran cubiertas. O sea, ningún interés para solucionar ningún tipo de problema. Ponen un argumento falso que yo le llamo artimañas. Artimañas es lo que usa este gobierno para generar políticas públicas que van en desmedro de los derechos de las y los trabajadores. Y digo la palabra artimaña porque está en el diccionario. Artimaña dice: acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. De eso se trata la artimaña. Y hábilmente colocan argumentos en todos los sentidos, siempre en desmedro de los derechos de las y los trabajadores. Otro de los argumentos que aparece allí, parece que hay factores que no permiten la visualización y la motivación en el ámbito interno donde trabajan las y los compañeros. Y por eso van y se certifican, y por eso van supuestamente y mienten que se certifican porque no están motivadas en su espacio laboral. Otra artimaña, porque resulta que las mujeres no están motivadas, pero los hombres van a recibir el mismo recorte, pero parece que no sé cuál es la motivación o qué pasó con los hombres en ese sentido, ya que es a las mujeres a las que, es de las mujeres que se dice que no están motivadas en el ámbito laboral, y por eso es que las mujeres se certifican. Y de verdad mi pregunta es, ¿deberían estar motivadas o deberían estar motivados los trabajadores cuando muchas veces tenemos ámbitos de trabajo que son paupérrimos, que desde el punto de vista de la materialidad y de la cuestión socioeconómica no cubren ni garantizan ese bienestar en un ambiente laboral y ese desarrollo integral que deberían tener las y los trabajadores? ¿De verdad no deberían sentirse motivados cuando en el ambiente laboral tenemos algunas cuestiones de riesgo hasta psicosocial por las situaciones que vivimos absolutamente todos los días? ¿Y acaso el no motivarte? ¿Y acaso el presionarte? ¿Y acaso el estresarte? ¿Acaso no significa eso que terminás hasta enfermándote? Ahora, ¿hay políticas públicas para que se generen otras cuestiones? No. La política es penitencia. Y más que penitencia, para todos y todas por culpa de las mujeres, culpabilizando
a las compañeras de una situación que quieren poner encima de la mesa para excusar que por tales y cuales motivos hay un recorte que termina siendo también un recorte no solo en derechos, sino también un recorte salarial. La ley de violencia basada en género, la ley 19.580, tiene varios artículos que podríamos hacer referencia por lo que sucede con esta situación de las certificaciones y con argumentación que ponen desde la Organización Nacional de Servicio Civil. En el artículo 5, en el punto D, dice específicamente, y recogí ese artículo, vuelvo a repetir, podría haber recogido otro, igualdad de género, comillas, el Estado a través de sus diversas formas de actuación debe promover la eliminación de las relaciones de dominación sustentadas en estereotipos socioculturales de inferioridad o subordinación de las mujeres. Entonces, claramente, frente a la argumentación que hace la Organización Nacional de Servicio Civil en el documento sobre licencias médicas, está yendo en contra de lo que son las políticas de género que debería tener un Estado. Vaya ejemplo, cuando en realidad las cuestiones de violencia y de discriminación las sufrimos permanentemente en todos los estratos, el Estado, en vez de impulsar políticas que de verdad generen educación, generen un cambio en esto que vivimos todas y todos los días, no, discrimina y utiliza argumentos en desmedro de los derechos de las y los trabajadores. La ley de violencia basada en género, que la han querido sacar de unos cuantos lados, existe, es real y está ahí. Yo no me animaría a decir tanto, pero creo que merecerían, en definitiva, que se les haga un juicio civil, que se desdigan y que busquen otros argumentos, porque esto no son los... Meterse con las mujeres no es el argumento correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian.